Capítulo 1. El eco de la piedra. El asfalto estaba húmedo, no por la lluvia que ya era un recuerdo, sino por la condensación pegajosa del mediodía que se evaporaba lentamente, arrastrando consigo el hedor de la miseria. Para Alma, el callejón no era un lugar, era un conjunto complejo de olores y sonidos, un mapa sensorial grabado a fuego en su memoria. Olía a óxido ferroso de las tuberías rotas, a la dulzura enfermiza de la fruta fermentada en la basura y, sutilmente debajo de todo, al tenue rastro de miedo y adrenalina que dejaban los humanos apurados. Su cuerpo, una armadura de pelaje mestizo y cicatrices apenas visibles, estaba tenso incluso en reposo. Estaba recostada, pero no dormida, con la cabeza posada sobre las patas delanteras, sintiendo las vibraciones del suelo. A su lado, Sombra, su compañero de viaje no planificado y la única razón por la que seguía en pie, roncaba suavemente. Sombra era más joven, más ingenuo, un perro de color oscuro que se fundía en la penumbra, de ahí su nombre. Él dependía de ella para la comida, para la seguridad, incluso para saber cuándo era seguro beber del charco. Y esa dependencia era la carga de Alma, la que le impedía correr hacia el olvido. Habían encontrado un pequeño refugio bajo un voladizo corroído, un lugar donde el sol nunca llegaba a quemar. Habían compartido el festín del día, un hueso de pollo sorprendentemente grande que Alma había defendido ferozmente de un par de gaviotas ambiciosas. El hambre estaba momentáneamente mitigada, pero la vigilancia, nunca. Alma alzó la cabeza de repente. El cambio no estaba en el sonido ni en el olor general del callejón, sino en una perturbación sutil en el patrón habitual. El tráfico lejano seguía siendo un murmullo, pero dos pasos se acercaban, lentos y pesados, desincronizados del ritmo frenético de la calle principal. Lo más importante, el olor. Dos jóvenes humanos. No olían a la indiferencia abrumadora de los adultos, ni a la rutina del trabajo. Olían a algo más agudo, a aburrimiento mezclado con intención hostil. Era el aroma que había aprendido a temer, la crueldad por deporte. Enderezó las orejas, las movió hacia adelante, analizando. Dos siluetas aparecieron en la boca del callejón, moviéndose con esa languidez desafiante de quienes saben que no serán reprendidos. Llevaban mochilas colgadas de un solo hombro, y sus ojos, Alma lo notó inmediatamente, estaban fijos en ellos, en su vulnerabilidad. Alma se puso de pie, su cola inmóvil, su cuerpo una línea baja y lista. Un gruñido sordo se formó en su pecho, un sonido más para advertir a Sombra que para desafiar a los intrusos. Sombra se despertó, su joven cuerpo se tensó al instante. Sintió el miedo, el mismo que Alma estaba tratando de contener. «Mira, ahí están los pulgosos», dijo una de las voces, resonando contra el ladrillo. Sonaba como un metal afilándose. «Vamos a ver si corren esta vez», respondió el otro, y Alma vio el movimiento, la mano se agachó. No a buscar comida, no a acariciar. A buscar algo del suelo. El ataque. La primera piedra no fue grande, pero impactó con un sonido seco contra el muro justo al lado de la cabeza de Sombra. El joven perro gimió, un sonido agudo y patético que le rompió el alma a Alma. La acción fue instintiva, se abalanzó, interponiendo su cuerpo entre Sombra y la amenaza. «Dale, Javier. A la grande, a ver si chilla». La segunda piedra fue más grande, elegida con malicia. Alma se movió, pero no fue lo suficientemente rápida. Sintió el impacto brutal en el costado, justo debajo de las costillas. No fue la peor herida que había recibido, pero fue un dolor limpio y punzante que le robó el aliento. Ella no chilló. Ella lanzó un gruñido gutural, profundo, que venía de las profundidades de sus años de lucha. Su visión se enfocó en los agresores. Los vio reír, una risa seca, sin alegría, que olía a victoria barata. Sombra intentó arrastrarse hacia atrás, buscando la seguridad del voladizo. Alma se mantuvo firme. Si huía, ellos la perseguirían. Si se quedaba, tal vez los aburriría. Era un juego macabro que jugaban los humanos con el mundo que no podían controlar. Javier levantó la tercera piedra, más grande aún, una roca que pretendía herir de verdad. Alma se preparó para el impacto, tensando cada músculo, lista para morder si se acercaban demasiado. No podía huir. No podía dejar a Sombra.
Y entonces, el sonido se rompió. No fue un grito, ni un motor. Fue el chirrido metálico y familiar de un carrito de limpieza mal engrasado arrastrándose sobre el asfalto mojado. Los jóvenes se detuvieron. Sus cuerpos, tensos por la maldad, se aflojaron de repente, sus hombros cayendo. El olor a adrenalina se mezcló con un nuevo olor, vergüenza súbita. Por la boca del callejón apareció una figura. No era una figura imponente, sino todo lo contrario. Era doña Elia, la limpiadora que Alma había visto innumerables veces, siempre al amanecer o al atardecer, moviéndose como un fantasma entre los contenedores. Una mujer anciana, de baja estatura, con un pañuelo bien atado y un uniforme de trabajo desgastado. Doña Elia no gritó. No reprendió. Simplemente empujó su carrito hasta que estuvo directamente entre los jóvenes y los perros. Se detuvo y, con una lentitud que Alma encontró extrañamente imponente, giró su cuerpo y miró a los adolescentes. No había ira en sus ojos, solo una quietud inmensa. Los jóvenes no soportaron esa mirada. Sin decir una palabra, sin recoger sus mochilas, se dieron la vuelta y huyeron, sus pasos lentos y pesados ahora reemplazados por una carrera torpe y ruidosa que pronto desapareció. El silencio que siguió fue más pesado que el ataque. Alma no se movió. Su cuerpo aún vibraba con la necesidad de defenderse. Miró a doña Elia, esperando el siguiente movimiento humano, un regaño, un escobazo, el sonido de su propia partida. Pero doña Elia no se fue. Dejó el carrito a un lado, su chirrido metálico muriendo. Lentamente, dolorosamente, se arrodilló. Alma sintió la vibración del pavimento bajo la rodilla de la mujer. Doña Elia y Alma quedaron a la misma altura. La mujer no intentó acercarse más. Solo se quedó allí, y sus ojos, ojos de un color marrón apagado, llenos de líneas de cansancio, se encontraron con los de Alma. En ese momento, Alma percibió el olor más desconcertante de todos, el olor a tristeza humana tan concentrado que casi sabía a ceniza. Alma gruñó, bajo y sostenido. No podía confiar en esta quietud. Los humanos siempre tenían una segunda intención. ¿Comida? ¿Una trampa? La mujer no se movió durante un tiempo indefinido. Simplemente miró. Y luego, hizo el gesto. Doña Elia levantó la mano, lentamente, con un temblor que Alma notó inmediatamente, no era el temblor de la debilidad, sino el de un esfuerzo inmenso de voluntad. Alma tensó su mandíbula, lista para un mordisco rápido y de advertencia si la mano se acercaba demasiado. Pero la mano no se acercó para tocar. La mujer abrió la palma. En ella no había comida. Había un trozo de tela vieja y rasgada, probablemente de un trapo de limpieza. Era de un color gris pálido, manchado con un rojo oscuro y seco. No olía a sangre humana, pero sí a algo viejo y olvidado, algo que había sido empapado en dolor y guardado. Doña Elia no movió la tela. Solo la mostró. Era un ofrecimiento, no de seguridad física, sino de algo más profundo, un reconocimiento tácito. Alma se quedó quieta. Su instinto le gritaba que corriera. Su mente, sin embargo, estaba atascada en el olor a tristeza y en el significado silencioso de ese trozo de tela roja. ¿Por qué una mancha tan vieja? ¿Por qué ese gesto, en lugar de una caricia o un pedazo de pan? El temblor de la mano de doña Elia se hizo más pronunciado, y Alma sintió una oleada de confusión y una punzada de algo parecido a lástima, una emoción nueva y peligrosa. La mujer mantuvo la mano extendida, la mancha roja como un faro en la penumbra del callejón. Capítulo 2. El perfume de la tristeza. El trozo de tela manchada de rojo era un enigma, y para Alma, los enigmas eran amenazas camufladas. La perra mantuvo el gruñido bajo, un murmullo constante que recorría su garganta, como un río subterráneo de desconfianza. Doña Elia no retiró la mano temblorosa, pero tampoco la forzó. Simplemente la sostuvo allí, la ofrenda silenciosa de un dolor que Alma no podía nombrar, pero sí oler. Sombra, ya recuperado del pánico del ataque, se movió inquieto detrás de su protectora. Su joven nariz olfateó la atmósfera cargada. El miedo se había disipado con la huida de los jóvenes, pero un aroma nuevo y potente flotaba ahora, la soledad.
Era un olor dulce y amargo, como una fruta que se ha dejado pudrir bajo el sol. Finalmente, doña Elia bajó lentamente la mano. Guardó el trapo en un bolsillo de su desgastado delantal y, con un esfuerzo visible, se puso de pie, enderezando su espalda encorvada. Alma se tensó, lista para saltar, pero la mujer no dio un paso hacia ellas. En lugar de eso, abrió una pequeña bolsa de tela que llevaba atada al carrito. El olor que emanó de ella fue un choque para el sistema sensorial de Alma, no eran sobras de basura revuelta ni huesos fríos. Era carne cocida. Caliente, suave, con el toque salado de la mano que la había preparado. Era un olor a cuidado, a propósito. Doña Elia colocó el contenido de la bolsa en el suelo, no con el gesto descuidado de quien arroja un desecho, sino con el respeto de quien comparte un tesoro. Luego, sin mirar a los perros, se dirigió a su carrito y lo empujó unos metros hasta un montón de desechos, comenzando su trabajo. Alma, aunque herida y desconfiada, sintió el tirón primordial del hambre. Pero su código era claro, la necesidad no justificaba el riesgo. Mantuvo sus ojos fijos en la mujer que, aparentemente, había olvidado su presencia, dedicándose a barrer y apilar bolsas con una lentitud metódica. Fue Sombra quien se dio primero. El joven no tenía las capas de trauma que protegían a Alma. Guiado por la necesidad pura y el aroma irresistible, se deslizó fuera del refugio y se acercó a la comida. Primero olfateó con cautela, luego con creciente desesperación. Finalmente, la necesidad superó el miedo, y comenzó a devorar los trozos de carne con un entusiasmo contenido. Alma observó. La mujer no reaccionó. No hubo trampas, no hubo movimiento brusco. La única interacción de doña Elia con el mundo parecía ser la escoba contra el pavimento. Solo cuando Sombra terminó, Alma se permitió acercarse. No para comer, sino para verificar. Olfateó los rastros de la carne, el olor de las manos de doña Elia, un toque de jabón fuerte y lavanda antigua. Solo entonces, por primera vez, levantó la mirada hacia la mujer y la mantuvo. Doña Elia no tenía un aura de peligro, sino de resignación. Ella era un ruido bajo en un mundo de estridencias, y eso era desconcertante. La mujer regresó al día siguiente. Y al siguiente. Y al otro. Se estableció una rutina inusual, un pacto silencioso no negociado. Doña Elia aparecía cerca de la misma hora, depositaba la comida cocida a una distancia respetuosa, y luego se dedicaba a sus labores de limpieza. Ella nunca intentó acortar la distancia. Los diálogos que Alma percibía eran monólogos susurrados que la mujer mantenía consigo misma o con los perros, aunque sin dirigirse a ellos directamente. El sol está demasiado fuerte hoy, ¿verdad?, murmuraba un día, mientras barría con la escoba. Demasiado fuerte para los huesos viejos y demasiado fuerte para las almas perdidas. Alma no entendía las palabras, pero entendía el sentimiento. La voz de la mujer era grave y calmada, pero siempre tenía ese temblor subyacente que resonaba con el olor a tristeza. Ella no dice palabras de castigo, dice palabras suaves que huelen a soledad. Una tarde, mientras la luz del sol se extinguía detrás de los edificios, doña Elia terminó de barrer y se sentó sobre un cubo de plástico dado la vuelta. Alma estaba recostada a unos 3 metros, ya acostumbrada a la presencia de la mujer. Sombra, más audaz, estaba mordisqueando una miga cerca de sus pies. Doña Elia no miró a Alma, sino al cielo naranja y gris del atardecer. Y entonces habló, con una claridad inesperada. Tuve un perro parecido a ti, ¿sabes? Su voz era apenas un susurro. Hace muchos años. Se llamaba Cobre. Se parecía a ti en la mirada. Siempre alerta, siempre esperando que la siguiente piedra estuviera en el aire. Alma movió levemente una oreja. La mención de un dolor pasado, de la piedra, hizo que su atención se centrara como un rayo. La mujer estaba hablando de un trauma compartido, aunque separada por la especie y los años. Él se fue, continuó doña Elia, su voz rompiéndose. Y no pude protegerlo. Como no pude proteger otras cosas. Se quedó en silencio por lo que pareció una eternidad. Sombra se había acercado y, para sorpresa de Alma, se había atrevido a olfatear la mano inactiva de la mujer. Doña Elia sonrió levemente,
una expresión fugaz que hacía que sus ojos se arrugaran. El triunfo inesperado. En un movimiento lento y meditado, doña Elia giró la mano hacia Alma. La perra se tensó. El miedo la inundó, pero fue un miedo mezclado con una curiosidad insoportable. Quería entender el olor de la tristeza, la quietud. La mano se acercó, no de golpe, sino como una nube que se acerca a la cumbre. Se detuvo a 1 centímetro. Alma pudo sentir el calor del cuerpo humano. Podía oler el jabón fuerte. Alma luchó contra su instinto más profundo de morder y huir. Recordó la piedra. Recordó el rostro de los jóvenes. Esta mujer no era eso. Permitió el contacto. Los dedos de doña Elia, callosos y fríos por años de trabajo, rozaron su oreja. No fue un toque de dominio, ni de obligación. Fue una presión suave, un roce que buscaba consuelo, no control. Para Alma, fue un choque. El frío de la piel de la mujer contrastaba con el calor de su propia herida reciente. Era la primera vez en años que la tocaba una mano humana sin violencia. Duró 1 segundo, quizás 2. Luego, la mano se retiró, y doña Elia se puso de pie, recogiendo su carrito. Mañana, entonces, dijo ella, y el diálogo se terminó. La rutina continuó, con esa pequeña ruptura en la desconfianza como un secreto compartido. Alma no permitía otro toque, pero la distancia se había acortado de 3 a 2 metros. Una semana después, el mundo se rompió de nuevo. Era la noche. El aire había estado pesado todo el día, cargado de una electricidad inestable. Alma había dormido a intervalos, su sueño interrumpido por la sensación de opresión. De repente, el cielo se desgarró con un trueno violento y la lluvia descendió. No fue una llovizna, sino un diluvio implacable. El escondite de Alma y Sombra, que siempre había sido seguro, demostró su fragilidad. El agua subió rápidamente, arrastrando hojas y basura, y pronto el suelo bajo el voladizo se convirtió en un charco turbio. Estaban empapados, tiritando por el frío repentino. Sombra gimió, pegándose al costado de Alma. No había refugio. Las alcantarillas eran una trampa mortal y los contenedores estaban llenos de agua. El miedo de Alma no era por la piedra, sino por la naturaleza incontrolable, por el frío que podía matar a Sombra. Mientras la tormenta rugía, Alma levantó la cabeza, su visión borrosa por la lluvia. Sus ojos recorrieron los edificios altos que flanqueaban el callejón, edificios que siempre había marcado como territorio humano, peligroso, y, por lo tanto, inalcanzable. Y entonces, lo vio. En lo alto, en una pequeña ventana en el 3er piso de un edificio desgastado, una ventana que siempre había estado oscura, una luz se encendió. Era una luz amarilla, débil, pero firme, atravesando el velo de la lluvia como un faro. Alma reconoció el lugar. Era la ventana sobre el lugar donde doña Elia dejaba a veces su carrito. Era, sin duda, la cueva de la mujer. La luz se había encendido justo después de un trueno particularmente fuerte, como una respuesta, o una señal. No era una luz casual. Los ojos de Alma se encontraron con el brillo amarillo. Sintió el frío calándole los huesos, y olió el miedo de Sombra. La luz brillaba, beckoning. ¿Era una señal? ¿O era, finalmente, la trampa que su instinto había estado esperando? Capítulo 3. El umbral prohibido. El brillo amarillo de la ventana de doña Elia era una mota de calor en la noche glacial. Para Alma, sin embargo, era un faro de advertencia. Los edificios eran verticales, dominantes, y representaban la autoridad humana, el peligro de la jaula, la correa, la esterilización o, peor aún, el abandono. El callejón era la libertad. Cruzar el umbral de una casa era renunciar al camino, era entregar el control. Pero el frío era un enemigo más inmediato y mortal que el miedo abstracto. La lluvia caía con la fuerza de pequeñas agujas. Sombra, empapado hasta los huesos, temblaba incontrolablemente, sus gemidos se ahogaban en el rugido de la tormenta. Si se quedaban, el amanecer los encontraría tiesos. Alma tomó la decisión con la urgencia brutal de la supervivencia. No por confianza, sino por desesperación. Se levantó, sacudiendo el agua de su pelaje con un escalofrío.
Empujó a Sombra con el hocico. Vamos. Arriba. El joven perro se arrastró tras ella, guiado por la ciega fe en su protectora. La ruta era incierta. Tuvieron que cruzar el patio trasero, evadir charcos profundos y subir por unas escaleras de servicio de metal oxidado que vibraban con cada trueno. Cada paso de Alma en la escalera resonaba con una única pregunta: ¿entregaremos nuestra libertad por esta noche de calor? Llegaron a la puerta trasera. Era de madera vieja y descascarada, y olía a pintura barata, a humedad y al sutil aroma a lavanda que Alma había asociado con doña Elia. Alma dudó. Se detuvo, su nariz pegada a la madera, sintiendo el calor tenue que se filtraba por las grietas. Sombra, sin embargo, no dudó. Impulsado por el frío y la necesidad, se puso de pie sobre las patas traseras y arañó la madera. Un gemido impaciente. Justo antes de que Alma pudiera empujarlo para que se calmara, la puerta se abrió hacia adentro, sin un chirrido, revelando a doña Elia. La mujer no mostró sorpresa. Su rostro cansado se iluminó por la tenue luz del interior, y simplemente se hizo a un lado. Ella no dijo una palabra. El diálogo fue la puerta abierta, el silencio era la invitación. Alma se quedó en el umbral. El conflicto interno era una guerra. Podía oler el olor del hogar, jabón de limpieza fuerte, humedad, y sí, el persistente perfume de la tristeza de la mujer. Era un lugar seguro, pero era una cueva humana. El obstáculo intenso. En el instante exacto en que Alma juntó el coraje para cruzar el marco de la puerta, el aire del callejón se desgarró con un sonido que no era de la tormenta. Era un ladrido grave, profundo y autoritario. Un perro macho grande y musculoso apareció como un espectro, con el pelaje negro empapado pegado al cuerpo. Era Garras, el macho dominante del barrio, conocido por su temperamento territorial y sus colmillos grandes como guijarros. Garras no era callejero, era un perro de seguridad de un almacén cercano, liberado por la noche para patrullar. Garras había visto la puerta abierta, un flanco en su territorio. Había visto a Sombra, el intruso joven. El macho lanzó un gruñido profundo, y su olor llenó el aire: dominio, agresión sin diluir, el aroma químico de la adrenalina pura. Alma no pensó. Se lanzó hacia adelante, saliendo del umbral para proteger a Sombra. Gritó un ladrido de desafío, un sonido áspero que era la única forma en que conocía de decir: no aquí. No a él. Garras, irritado por el desafío de una hembra y por la audacia de entrar en lo que consideraba su territorio, atacó. La pelea fue una ráfaga violenta de sonido y furia. Los sonidos de los gruñidos profundos, el chasquido de los dientes al buscar carne, el chapoteo del agua de lluvia bajo sus patas. Alma se movió con la inteligencia despiadada de la experiencia callejera. Ella no buscó la pelea frontal, sino el movimiento rápido, esquivando la mordida del cuello y apuntando a los flancos, buscando la herida punzante. Sombra, paralizado por el terror, se arrastró de vuelta a la protección de la puerta, temblando. Doña Elia, desde el umbral, observó la escena. Su rostro estaba pálido, y su cuerpo se tensó, pero, crucialmente, no intervino físicamente. No gritó, no trató de separarlos. Solo se quedó allí. Su presencia silenciosa era un muro de fuego para Sombra y un testigo para Alma. Garras era más fuerte, y consiguió acorralar a Alma contra la pared de ladrillos. Su mandíbula se cerró sobre la pata delantera de Alma. El dolor fue cegador. Alma sintió el calor de su propia sangre mezclándose con la lluvia fría. Con un grito animal que apenas sonó humano, Alma se liberó. Usó el dolor como palanca, giró rápidamente y consiguió enterrar sus propios dientes en la oreja de Garras. No fue una herida profunda, sino una humillación. Garras se echó hacia atrás, gruñendo de rabia por la sangre y la sorpresa. Miró la puerta, a la mujer que observaba, y luego a Alma, que ahora se encontraba peligrosamente baja y lista. Su instinto le dijo que el costo de esta pelea era demasiado alto. Con un ladrido final de promesa de venganza, Garras dio media vuelta y desapareció en la tormenta, su olor a agresividad desvaneciéndose en el agua. Alma se quedó inmóvil, cojeando visiblemente de la pata herida, su pelaje pegado y el olor a sangre dominando su mapa sensorial. Estaba agotada, pero viva.
Había defendido el umbral, y ahora estaba a punto de cruzarlo. Doña Elia seguía en el mismo lugar. Lentamente, movió la cabeza en un gesto de reconocimiento. Alma cojeó hacia el interior, seguida por el tembloroso Sombra. Cruzaron el umbral prohibido. El apartamento era pequeño, austero y olía a la vida de la mujer, humedad vieja, jabón fuerte, lavanda, y un calor suave. Era la cueva humana. Alma se derrumbó sobre el suelo de linóleo desgarrado. Sombra se acurrucó a su lado, lamiendo nerviosamente su herida en la pata. Doña Elia cerró la puerta. El sonido del cerrojo fue final, y el rugido de la tormenta se amortiguó a un murmullo distante. Estaban dentro. La mujer se acercó, lentamente. Alma gruñó, un sonido débil ahora. Estaba demasiado agotada para luchar de nuevo. Doña Elia no traía comida, sino un paño limpio y una botella de cristal que olía a algo fuerte y químico, yodo. Se arrodilló de nuevo, con esa quietud que Alma ya conocía. Empezó a limpiar la herida de Alma con una suavidad sorprendentemente experta. El yodo quemó, y Alma emitió un gemido, pero no se movió. Había en el toque de la mujer una firmeza que no era cruel. Mientras doña Elia trabajaba en su pata, Alma la miró directamente a los ojos. Una mirada larga y profunda, de agradecimiento a medias, de desconfianza persistente. Y entonces, Alma lo vio. En la muñeca derecha de doña Elia, justo donde la manga de su uniforme se había deslizado al arrodillarse, había una cicatriz. No era una cicatriz de quemadura ni de accidente. Era una línea delgada y blanca, de forma irregular, casi paralela a la cicatriz más larga que Alma tenía en su propio costado, la herida de un encuentro pasado con un objeto afilado. En el instante en que Alma se centró en la cicatriz, su mente, gobernada por los instintos y la memoria del trauma, pareció hacer un salto. En su mente, sintió un flash vívido y breve, como el destello de un trueno, una imagen de una mujer más joven, la misma doña Elia, pero con el pelo oscuro y sin canas, siendo empujada violentamente hacia una pared de ladrillos por una figura masculina grande y enojada. El flash venía con el olor a miedo y a algo metálico. Alma jadeó, un pequeño sonido en el fondo de su garganta. La mujer humana también conocía la violencia. Ella también conocía el dolor infligido, no por la naturaleza, sino por la piedra en manos de otro. Doña Elia, sintiendo la tensión de la perra, levantó la mirada de la herida a los ojos de Alma. Sus ojos se encontraron. La mujer no dijo nada, pero sus dedos, al tocar el yodo en la herida, se quedaron en el aire, paralizados sobre su propia cicatriz. ¿Era la cicatriz una coincidencia? ¿O era una prueba, silenciosa e irrefutable, del trauma compartido que las unía en ese pequeño apartamento? Capítulo 4. La lengua silenciosa. El silencio en el pequeño apartamento de doña Elia no era vacío, estaba saturado. Estaba lleno de la tensión de la herida abierta, del aroma punzante del yodo, y de la revelación de la cicatriz en la muñeca de la mujer. Alma mantuvo su mirada fija en el rostro de doña Elia, buscando una confirmación, un lenguaje que trascendiera las especies. La mujer no se cubrió la muñeca. Solo cerró los ojos por un instante, un parpadeo lento, y cuando los abrió, la inmensa quietud había regresado, pero ahora era diferente, teñida de una profunda resignación. Los días siguientes fueron un periodo de tregua forzosa y de exploración sensorial. La cueva humana de doña Elia se convirtió en un refugio, un lugar donde el miedo exterior era reemplazado por la tensión del confinamiento. Alma y Sombra se adaptaron, aprendiendo las reglas de la cueva, caminar con cuidado sobre el linóleo desgarrado, respetar la pequeña cama estrecha y el fregadero, y no tocar el viejo y ruidoso reloj que marcaba el tiempo con un ritmo monótono. Doña Elia les había provisto un lugar para dormir, una pila de trapos viejos y mantas raídas en un rincón. Olía a jabón, pero también a calor. El miedo de Alma a la atadura cedió ante la necesidad física de la curación. Su pata sanaba lentamente. Durante esos días de recuperación, la comunicación entre la mujer y los perros se convirtió en un arte de gestos, tonos y olores. Las conversaciones de doña Elia con los perros eran monólogos, narrativas susurradas de una vida marcada por la pérdida y el trabajo. Hoy la señora del tercero me ha regañado por una mancha, decía, mientras fregaba un plato.
Alma percibía el cansancio en el tono, no el enojo. Le dije que la mugre se va, pero la tristeza, esa se pega al alma, ¿verdad, Alma? Alma respondía con un gemido suave, un sonido que no era una palabra, sino una resonancia empática. El gruñido significaba, entiendo el peso. La mujer hablaba de un niño que se había ido, y el aroma a tristeza en el aire se volvía tan denso que Alma podía saborearlo. Mi Carlitos, susurraba, con la voz quebrándose. Se fue hace tanto. Y uno se queda con el eco, con el hueco. Siempre mirando al sitio donde debería estar. Ella habla de un niño que se fue, y su voz tiene el mismo temblor que mi cuerpo cuando truena, pensaba Alma. Sombra, menos centrado en el trauma, se acercaba a la mujer y colocaba su cabeza sobre su rodilla, ofreciendo un consuelo mudo que doña Elia aceptaba con una mano que acariciaba suavemente el pelaje. Un día de limpieza metódica, doña Elia estaba organizando un viejo arcón de madera en el rincón. Sacó varios objetos, trapos, cartas viejas atadas con hilo, y finalmente, una fotografía arrugada. Se sentó en el suelo, la foto en sus manos callosas. Alma y Sombra se acercaron, atraídos por el cambio en su olor, la tristeza se mezcló ahora con un toque de ternura melancólica. La mujer sostuvo la foto para que la vieran. Era una imagen descolorida, un niño pequeño, con ojos brillantes, de pie junto a un perro. El perro era un mestizo, con el mismo pelaje desigual y la misma postura alerta que Alma. Este es Carlitos, susurró, tocando el rostro del niño con un dedo. Y su voz se ahogó por un momento. Este es Cobre. Ella susurró el nombre, Cobre. Alma se quedó quieta. Cobre. El mismo nombre que la mujer había mencionado en el callejón. El perro que se parecía a ella, el perro que se había ido. Alma se dio cuenta, ella no era Cobre, sino un eco, un recordatorio. Y doña Elia no estaba ofreciendo hogar a dos perros al azar, sino que estaba tratando de llenar un hueco, de curar la herida de la pérdida y la impotencia que la piedra había causado en su propia vida. La conexión no era solo un refugio, era un espejo. Alma, a través de sus propios medios, comenzó a responder. Cuando doña Elia tosía o suspiraba por el dolor de su espalda, Alma emitía un gemido bajo de consuelo. Cuando la mujer se sentaba en silencio, Alma se acostaba a sus pies, una presencia física y cálida que combatía el frío de la soledad. Su ladrido no era de agresión, sino una vocalización de su estado de ánimo, la cola que golpeaba el suelo aliviaba la tensión, el lametón rápido en la mano de doña Elia era una afirmación de la manada. El vínculo se vuelve un espejo. Una tarde, Alma estaba vigilando desde la ventana. La tormenta había pasado, pero el cielo seguía gris. Doña Elia estaba en la cocina. De repente, Alma sintió el cambio en la atmósfera olfativa de la mujer. No era tristeza. Era miedo y resolución, una mezcla fría y metálica. Doña Elia estaba limpiando metódicamente la pequeña mesa de la cocina cuando un sonido inusual resonó en la quietud de la casa. No era el timbre moderno de la puerta, sino el chillido agudo de un viejo teléfono fijo que apenas usaba. La mujer se acercó con cautela. Alma la observó, tensa. El diálogo que siguió fue breve y unilateral, un murmullo ansioso por parte de doña Elia. Sí, ¿quién habla? Ah, eres tú, Roberto. Alma no conocía el significado de las palabras, pero el tono de la mujer se volvió tenso, su cuerpo se encorvó más. Roberto. El nombre sonó a familia lejana y a obligación. Doña Elia escuchó, su respiración se aceleraba. Alma sintió que la temperatura de su cuerpo cambiaba, liberando adrenalina. ¿Qué, en serio, ahora? Dijo doña Elia, su voz apenas un susurro de shock. Pero yo, no puedo irme así. ¿Y la casa? La casa. Alma enfocó su atención. La mujer se agarró el delantal, sus nudillos blancos. Lo sé, lo sé. El doctor dice que necesitas ayuda. Pero, vender la casa en un mes, ¿qué voy a hacer? Colgó el teléfono. El sonido del auricular al caer en la base fue un golpe sordo en el corazón de la quietud. Doña Elia se quedó de pie, mirando al vacío. Alma se acercó, instintivamente sintiendo el peligro. El olor a miedo era ahora fuerte,
mezclado con desesperación. La mujer caminó lentamente por la habitación, sus ojos recorriendo las paredes descascaradas, la mesa, el rincón donde dormían los perros. Sus ojos se detuvieron en Alma. Y entonces, susurró, su voz baja y llena de una resolución fría que no le sentaba bien. Tendremos que irnos. Juntos. Alma sintió un escalofrío. Irse. Volver al camino. Pero esta vez, con ella. Doña Elia se acercó a la mesa, sacó un mapa arrugado de un cajón y lo extendió. Trazó una línea con su dedo, una línea que salía de la ciudad y se dirigía hacia el sur, hacia una mancha borrosa etiquetada como La Fuente Vieja. Cientos de kilómetros. El camino es largo y peligroso, Alma, susurró. Pero no puedo dejarlos. No aquí. No puedo dejar que la piedra los encuentre de nuevo. Alma olfateó el mapa, la tinta vieja y el olor a tierra que la mujer había puesto en él con el dedo. El miedo se había transformado en pánico por la pérdida. Doña Elia no temía el viaje, sino dejar a los perros atrás. Capítulo 5. La fuga del callejón. El olor a miedo y resolución de Doña Elia se convirtió en el motor de la huida. La mujer, habitualmente lenta y metódica, se movía ahora con una urgencia febril. La casa sería vendida en un mes, y la idea de volver a dejar a Alma y Sombra a merced de la calle la aterrorizaba más que el viaje inminente. El pueblo ancestral de su familia, La Fuente Vieja, estaba a cientos de kilómetros, un nombre que Alma no entendía, pero que olía a destino incierto y posibilidad. El plan era desesperado, caminar. Doña Elia no tenía dinero suficiente para pasajes que incluyeran a los perros, ni la documentación adecuada. La única opción era moverse bajo la cubierta de la noche y evitar las rutas principales. La preparación fue un ritual sobrio. Doña Elia cosió un pequeño morral con un par de mudas, una botella de agua, y el resto de sus ahorros, que no eran más que unos cuantos billetes arrugados. Para Alma y Sombra, preparó un pequeño collar de cuerda trenzada y una bolsa de tela con carne seca, el aroma concentrado del cuidado que tendrían que racionar. La noche de la partida, el aire estaba fresco y seco, un contraste con la tormenta que los había unido. Alma percibió el olor a despedida en el pequeño apartamento, el aroma de una vida que se dejaba atrás. Antes de abrir la puerta, Doña Elia se arrodilló, tocó la cicatriz de Alma con un dedo y susurró, «Confía en mí, alma mía. Esto no es el final. Es el camino». Alma sintió la presión, el pacto silencioso, y asintió con un ligero golpe de su cabeza contra la mano callosa. Cruzaron el umbral. De vuelta en el callejón, el asfalto olía a libertad, pero era una libertad ahora cargada con el peso de la responsabilidad mutua. Doña Elia cerró la puerta de su apartamento por última vez, el sonido de la llave en el cerrojo siendo el eco final de su vida anterior. El desarrollo sorprendente. Alma había asumido que Doña Elia, la mujer encorvada y cansada, sería un ancla, un impedimento para la velocidad necesaria en la calle. Se equivocó. Doña Elia, revelando una tenacidad sorprendente forjada por años de trabajo físico y supervivencia, caminaba con un ritmo constante. Ella no era rápida, pero era inquebrantable. Ella no seguía las calles principales. Con un mapa que parecía conocer más por memoria que por la vista, guiaba a los perros por callejones secundarios, a través de parques industriales abandonados y a lo largo de las vías del tren. Alma, con su sentido del olfato agudizado, y Sombra, con su energía juvenil, se convirtieron en los exploradores, la vanguardia. Alma le indicaba a Doña Elia los peligros inminentes, el olor a perros territoriales, el rastro de la policía, la presencia de vagabundos hostiles. La primera noche fue agotadora. El ruido de la ciudad, el rugido constante de la vida humana, era un asalto sensorial. Alma cojeaba ligeramente, recordando la pelea con garras, pero el miedo a ser atrapada era un analgésico más fuerte. El mayor obstáculo intenso llegó al amanecer, cuando tuvieron que cruzar una autopista de circunvalación. El asfalto ancho, sin muros, era un río de vehículos que pasaban a gran velocidad. El rugido de los motores y el olor a combustible y metal caliente era una cacofonía que desorientaba a Alma, una pesadilla sensorial. Sombra, abrumado, se detuvo, gimiendo. Doña Elia se detuvo a su lado,
sintiendo la vibración del tráfico bajo sus pies. No gritó, sino que susurró a los perros, como si el viento pudiera llevarse sus palabras, rápido. Todos juntos. Los espero al otro lado. Alma tomó la iniciativa. Se lanzó, cruzando el primer carril en una ráfaga. Sombra la siguió, instintivamente, con los ojos cerrados. Doña Elia, mostrando una coordinación inesperada, cruzó detrás de ellos, su cuerpo frágil pareciendo minúsculo contra la mole de acero. Lo lograron por poco, la bocina de un camión sonando un grito de muerte que se quedó grabado en la memoria auditiva de Alma. Estaban fuera de los límites de la ciudad, el paisaje se abría a un campo sucio y olvidado. Escena emocional profunda. Al caer la segunda noche, el agotamiento era palpable. Habían caminado todo el día, usando los bosques bajos como cobertura. Los cuerpos de los tres estaban sucios y magullados. Sombra, el perro más joven, colapsó primero. Se detuvo en un campo de maleza, vomitando la poca agua que había bebido. Alma percibió un olor ácido, una señal de enfermedad y agotamiento extremo. El agua que habían bebido de un arroyo contaminado había cobrado su precio. Alma se acercó, olfateando el cuerpo de Sombra. El joven perro estaba ardiendo, su respiración superficial y rápida. Doña Elia entró en pánico, por primera vez de forma audible. Sombra, oh, Dios mío, Sombra. Ella buscó un refugio. Encontraron un paso subterráneo abandonado bajo un puente de vía de tren. Doña Elia usó su morral como almohada y, con las pocas fuerzas que le quedaban, se acostó en el suelo de tierra y acunó al perro joven. Alma observó. La mujer no se preocupaba por su propia comodidad, solo por la vida de Sombra. La tristeza que emanaba ahora no era melancólica, sino un dolor agudo e inmediato, el miedo a la pérdida inminente. Doña Elia abrazó a Sombra, su rostro hundido en su pelaje, y Alma vio, a la luz de la luna que se filtraba, las lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. Eran las lágrimas por Sombra, pero también por Carlitos, por Cobre, por todas las cosas que había intentado y no había podido salvar. Alma, impulsada por un sentimiento de lealtad absoluta, dio el paso final en la fusión de la manada. Se acercó lentamente, cojeando, y se acostó protectoramente al lado de la mujer. No a sus pies, sino al lado, tocando su cuerpo con el suyo. Reconoció la fragilidad de su humana y le ofreció su calor y su fuerza. El dolor del cuerpo de Doña Elia era real, pero su corazón era firme. Pasaron la noche así, la mujer y los dos perros, un único organismo unido por el frío y la desesperación. Al amanecer, Sombra estaba mejor. El descanso y el calor compartido habían roto la fiebre, y aunque débil, el joven perro se puso de pie, lamiendo la cara de Doña Elia con gratitud. El triunfo no fue grandioso, sino íntimo y silencioso. Reanudaron la marcha, ahora más lento, pero con una convicción renovada. El gancho narrativo, cliffhanger. Avanzaron durante unas horas, el paisaje se transformando en colinas suaves y campos de labranza. Estaban buscando agua en una zanja al borde de un camino de tierra, un lugar que Alma había marcado como seguro por la ausencia de olores humanos inmediatos. Pero entonces, el aire se contaminó. Un olor mecánico, potente y familiar. Un olor a metal frío, a desinfectante fuerte y a miedo reprimido. Alma levantó la cabeza. El sonido sordo de un motor que se acercaba se hizo rápidamente audible. Doña Elia se tensó, mirando hacia atrás, y vio lo mismo que Alma, una furgoneta blanca y grande, con una inscripción borrosa en el costado. Era una patrulla de control de animales de la ciudad, que debía haber sido alertada por algún transeúnte que los había visto vagar por las afueras. La furgoneta estaba a solo 50 metros. Los dos hombres dentro no se habían percatado aún de los tres, pero lo harían en segundos. El olor a metal, las jaulas, y a detergente, el desinfectante, era el olor de la pérdida definitiva de la libertad, el olor de la trampa final. Doña Elia miró a los perros, y en sus ojos cansados, la tristeza se transformó en una fuerza brutal e instantánea. Ella no dudó. No intentó arrastrarlos, ni gritar. Ella gritó una sola palabra a los perros, usando el tono que Alma ahora entendía como peligro máximo, obediencia absoluta. Capítulo 6.
el triunfo de la lealtad. El grito de doña Elia no fue de súplica, sino una orden cruda y necesaria. El tono de peligro máximo perforó la mente de Alma. No había tiempo para la duda, solo para la obediencia instintiva. El olor a miedo y desinfectante de la furgoneta se acercaba, y Alma sabía que la captura significaba la jaula, la separación, la muerte del camino. Alma se lanzó a correr hacia el campo de cultivo más cercano, un mar de tallos secos que ofrecía cobertura. Sombra, a pesar de su debilidad anterior, la siguió como una sombra, impulsado por el terror y el mandato de su protectora. Corrieron a ciegas, con la adrenalina nublando sus sentidos, hasta que el sonido de la furgoneta se detuvo abruptamente. Alma se escondió, jadeando, y miró hacia atrás a través de la densa maleza. Vio la escena con una claridad brutal. Doña Elia no había corrido. Se había quedado en el camino de tierra, justo donde la furgoneta se detuvo. Los dos oficiales de control de animales, hombres grandes y uniformados, habían saltado. «Señora, ¿ha visto a dos perros por aquí?», preguntó uno, con un tono autoritario. Doña Elia, la mujer que había encontrado la fuerza para caminar 100 kilómetros, no respondió con palabras, sino con un gesto. Señaló con su mano callosa en dirección opuesta a donde habían huido los perros, hacia un bosquecillo distante. Luego, se desplomó sobre la tierra, representando una debilidad extrema. Alma entendió el juego. Era un acto de sacrificio inmediato. La mujer se estaba entregando para desviar la atención de los perros. Los oficiales, al verla, cambiaron su enfoque. «Mire, señora, está indispuesta. Necesita ayuda», dijo el segundo oficial, acercándose. Su olor no era de crueldad, sino de burocracia, de la necesidad de cumplir con un protocolo. Doña Elia se negó a cooperar. Balbuceó sobre la necesidad de ir al pueblo, sobre su familia, pero se negó rotundamente a decir nada sobre los perros. El diálogo, desde la perspectiva de Alma, se volvió frustrante y autoritario. «Señora, la tenemos que llevar. Está vagando, poniendo en peligro a esos animales», argumentó el primer oficial. Doña Elia, con una dignidad feroz, se dejó subir a la furgoneta, pero sus ojos buscaron el campo. Sus labios se movieron en un murmullo que solo Alma pudo interpretar por la intención: «Continúen. No miren atrás». La furgoneta arrancó, llevándose a Doña Elia. El olor a desinfectante se alejó lentamente, y con él, el corazón de la pequeña manada. La separación forzada. Alma y Sombra estaban solos. El silencio que quedó era inmenso, roto solo por el susurro del viento entre los tallos. La sensación de pérdida era física, la protectora, la que olía a seguridad y tristeza, se había ido. Alma se sintió vacía, pero no derrotada. La huida no había sido en vano, había sido el último deseo de su humana. Ahora debían continuar hacia la Fuente Vieja, el nombre que olía a destino. Reanudaron la marcha, Alma cojeando ligeramente, su ritmo más lento sin la guía silenciosa de Doña Elia. La prueba de su vínculo se había vuelto la prueba de su autonomía. El día se convirtió en un desafío de supervivencia pura. Sin la mano de Doña Elia para racionar la comida, tuvieron que recurrir a la búsqueda de alimento, un arte que Sombra apenas conocía. Obstáculo intenso, la pérdida de Sombra. Caminaron hasta llegar a las afueras de un pueblo diminuto, un lugar que Alma decidió bordear. Sombra, guiado por un instinto que no era de Alma, se sintió atraído por el olor a pan y carne de un mercado callejero. Alma le indicó con un gruñido bajo que se mantuviera oculto. Pero Sombra, joven y confiado, creyó que el riesgo valía la pena. Mientras Alma se distraía olfateando un rastro de agua, Sombra se deslizó entre las sombras de una casa abandonada. Cuando Alma se dio cuenta, Sombra había desaparecido. El pánico se apoderó de ella. No era el miedo a la piedra, sino el terror de perder el único ser vivo que quedaba de su manada. Alma lanzó un aullido bajo, un sonido que solo hacía en la desesperación, y se lanzó a buscar. Triunfo inesperado, el rastro del miedo y la bondad. Alma se dirigió hacia el pueblo. Su búsqueda se convirtió en una inmersión sensorial. Tuvo que filtrar los miles de olores humanos, los aromas de la comida cocida y los perfumes artificiales.
Se concentró en los rastros olfativos de Sombra, que eran fáciles de seguir, el olor a su pelaje mojado y, crucialmente, el olor agrio de su miedo, que había dejado una estela en el pavimento. El rastro la llevó directamente al corazón del pequeño mercado. La gente caminaba, indiferente. El rastro de Sombra se detenía bajo un puesto de frutas. Alma se acercó lentamente, su cuerpo pegado al suelo. Debajo de las cajas de madera, acurrucado, estaba Sombra. Temblaba, pero no estaba herido. Estaba protegido por una figura inesperada, la vendedora ambulante del puesto. Una mujer de mediana edad, con manos grandes y fuertes, estaba arrodillada, ofreciéndole a Sombra un cuenco de agua. La mujer vio a Alma. En lugar de gritar o asustarse, se quedó quieta. «Vaya, así que tienes una hermana», dijo la vendedora en voz baja. Alma sintió la falta de hostilidad en su olor. La vendedora miró a Alma, y sus ojos se detuvieron en el rudimentario collar de cuerda trenzada que doña Elia le había puesto. Ella reconoció el estilo del collar, que no era típico de los perros callejeros. «Eres de la viejecita, ¿verdad? La que va siempre con esa lavanda barata. La vi pasar, te estaba buscando». La vendedora no solo había visto a doña Elia, sino que había reconocido su aroma. La vendedora le dio un trozo de pan a Alma y, mientras los perros comían con avidez, susurró, señalando el camino que Alma había evitado, la fuente vieja. «Es el camino del sur, por las colinas. Mi prima vive allí. Dile a la viejita que siga el camino viejo de la carretera forestal. Es más largo, pero más seguro». Alma no entendía las palabras, pero el gesto era claro: dirección, ayuda, y la mención del destino. La vendedora les había dado una ruta y una esperanza. Era la lealtad inesperada de la comunidad. Los perros, con la ayuda de la vendedora, se dirigieron hacia el sur, lejos del pueblo. El gancho narrativo, cliffhanger. Caminaron durante lo que pareció una eternidad, guiados por el sol y la esperanza renovada. El paisaje se elevó. Dejaron atrás los campos de labranza y entraron en las colinas cubiertas de pinos. El aire se volvió más limpio, más frío, con olor a tierra mojada y musgo. Finalmente, llegaron a la cima de una colina. Abajo, en el valle, se extendía un caserío disperso. Era un lugar pequeño, tranquilo, que olía a vida rural, a ganado y a chimenea. La fuente vieja. Alma percibió un olor familiar que se elevaba del valle, un olor que hizo vibrar su cuerpo con una mezcla de alegría y confusión. Era el olor de doña Elia, el aroma tenue de lavanda y tristeza, pero estaba mezclado con otro olor, el de un perro anciano, enfermo, con el aroma del tiempo y la quietud. Alma y Sombra bajaron rápidamente la colina. El rastro del olor las llevó a una pequeña casa de piedra desmoronada, con un techo de tejas roto. Era la casa más humilde de todas. En el porche, echado al sol de la tarde, había un perro viejo, de pelaje grisáceo, con las orejas caídas y los ojos nublados. Era débil, pero vivo. Alma se detuvo en seco. Se acercó y olfateó al perro anciano. Olía a edad, a paz, y a la misma tristeza profunda que emanaba doña Elia. El perro anciano abrió los ojos y miró a Alma con una sabiduría ancestral. Alma olfateó su cuerpo de nuevo, buscando la prueba. El olor. La coincidencia. Era él. El perro de la fotografía arrugada que doña Elia había guardado con tanto dolor. Cobre. Alma gimió. El perro que la mujer había creído perdido estaba vivo y esperando. Pero la alegría se congeló en su garganta. El olor de doña Elia era fuerte en la casa, pero la mujer no estaba a la vista. ¿Cómo llegó Cobre hasta allí? ¿Y dónde está doña Elia, que no está a la vista? Capítulo 7. El hogar de los ecos. La casa de piedra desmoronada en la fuente vieja no olía a abandono, sino a una espera prolongada. El aire estaba impregnado del aroma a tierra húmeda, a madera vieja y, sobre todo, al olor del pasado. Y allí, en el porche, estaba Cobre, el perro de la fotografía, el espectro de la pérdida de doña Elia, ahora una realidad viva y tangible. Alma se acercó al perro anciano con cautela. Cobre no se levantó.
Su cuerpo temblaba ligeramente por la edad, pero sus ojos, aunque nublados, mantenían la misma vigilancia profunda que Alma había visto en su propio reflejo en el agua. Alma olfateó a Cobre, confirmando el vínculo. El aroma a tristeza humana en su pelaje era idéntico al de doña Elia, un olor a afecto y dolor compartido. Sombra, agotado pero eufórico por haber llegado al destino, se acercó y lamió el hocico de Cobre. El perro anciano respondió con un pequeño golpe de cola. La manada, en su forma más extraña, se había reunido. Pero la ausencia de doña Elia era un agujero rugiente en el corazón de la escena. Su olor era fuerte en la casa, pero frío, estático, como si se hubiera quedado grabado en las paredes antes de que ella partiera. Alma entró en la casa. Era una sola habitación, con una chimenea y una mesa tosca. El olor de doña Elia era más intenso aquí, el jabón, la lavanda, y el rastro de la ropa que se había cambiado apresuradamente. En la mesa, Alma vio un trozo de papel arrugado, y al lado, una pequeña pila de la carne seca que la mujer había preparado para el viaje. Alma se detuvo. Entendió. El flash de su mente se conectó con el rastro del olor. La revelación final. Doña Elia no había huido. Se había entregado. Su plan no había sido acompañarlos hasta el final, sino garantizar su llegada. La mujer había caminado con ellos hasta el límite de la ciudad para guiarlos. Al ver la furgoneta de control animal, no vio el peligro, sino una oportunidad. Sabía que, como vagabunda, sin documentos ni dinero, sería detenida. Pero también sabía que el destino final de la gente detenida en las afueras era, a menudo, la estación de policía o, si tenía suerte y daba una dirección, el pueblo de origen. Doña Elia había usado el peligro legal como un atajo. Había sacrificado su propia libertad temporalmente, aceptando la detención, para que los perros pudieran seguir el camino no vigilado, el camino viejo, del que habló la vendedora, y llegar a Cobre, el único ser vivo que aún quedaba de su vida pasada en la Fuente Vieja. Había comprado tiempo, y su silencio había sido la clave para la libertad de Alma y Sombra. Ella no los había abandonado, los había lanzado hacia la seguridad. El rastro de olor de doña Elia en la casa era la evidencia de que había llegado antes, había dejado comida y había puesto a Cobre en el porche para que los guiara. Alma entendió el profundo y doloroso sacrificio. Era la expresión más pura de la lealtad, poner el bienestar de la manada por encima del propio. Alma salió al porche y se acostó al lado de Cobre. Sombra se acurrucó cerca. La manada, aunque incompleta, había encontrado el lugar al que pertenecía. Cobre, el perro de la memoria, se convirtió en el nexo, el guardián de la casa, mientras Alma y Sombra exploraban el terreno, bebiendo de un arroyo limpio y sintiendo la tierra fresca bajo sus patas. Los días se convirtieron en una espera tensa. Alma y Sombra se alimentaban de las provisiones de doña Elia y de la caza menor que Alma conseguía. El sol se movía lentamente, y Alma se sentaba en el porche, mirando el único camino de tierra que conducía al valle. Escena emocional final. Una tarde, casi una semana después de su llegada, el sol se ponía con un resplandor dorado sobre las colinas. Alma estaba en la entrada de la casa, con Cobre durmiendo a sus pies. De repente, su nariz se levantó. El olor. Débil al principio, arrastrado por la brisa, pero inconfundible. Lavanda, jabón, y tristeza, pero ahora con una nota de alivio y esperanza. Un coche viejo, polvoriento y destartalado, se acercaba por el camino de tierra, levantando una nube de polvo. El olor era fuerte, mezclado con el olor de un conductor humano desconocido. El coche se detuvo. De la puerta salió doña Elia. Estaba cansada, su ropa arrugada, pero no estaba esposada ni atemorizada. Su plan había funcionado, había utilizado la detención para negociar con su sobrino y con las autoridades su liberación con la condición de regresar a su pueblo natal para cuidar de la propiedad. Había llegado a casa. Doña Elia vio a los 3 perros. Alma, Sombra y Cobre se levantaron lentamente. No corrieron histéricamente. Esperaron. Esta no era una reunión de pánico, sino una reunión de manada. La mujer caminó hacia el porche, y al ver a Cobre vivo y a Alma y Sombra a salvo a su lado, la resolución en su rostro se rompió. Las lágrimas volvieron,
pero esta vez eran lágrimas de gratitud pura. Doña Elia se arrodilló por última vez, justo donde la tierra se unía al porche, justo donde la libertad se unía al refugio. Lo lograron, susurró, la voz rota. Ustedes lo lograron. Me salvaron. Alma se acercó. Sombra se acurrucó contra la mujer. Alma no lamió su cara. En cambio, extendió su hocico y lamió, suave y deliberadamente, la cicatriz en la muñeca de doña Elia. Era el reconocimiento del dolor pasado, de la lucha y del camino recorrido. El lametón era una promesa, el dolor es el recuerdo, pero el toque es el presente. Estamos aquí. Doña Elia hundió su rostro en el pelaje de Alma, un sollozo profundo liberando todo el miedo acumulado. Conclusión y gancho narrativo, epílogo. La casa era pequeña, y la vida sería austera, pero el porche se convirtió en el trono de la nueva manada. Doña Elia y los 3 perros, Alma, Sombra y Cobre, habían encontrado un hogar donde el trauma no era olvidado, sino aceptado como parte de la historia. Un año después. El porche estaba limpio, la casa reparada con esfuerzo. Alma, ahora con el nombre silencioso de Alma de Elia, yacía al sol. Cobre estaba a su lado, viejo y pacífico. Sombra, grande y seguro, ladraba suavemente a los pájaros. Doña Elia, más fuerte y sonriente, estaba sentada en un banco. La cicatriz en su muñeca se había difuminado, una línea blanca en la piel curtida. Una familia de excursionistas se detuvo en el camino de tierra, atraídos por la vista. Sus 2 hijos se acercaron con curiosidad al porche, mirando a los perros. Uno de ellos, un niño pequeño, extendió una mano, tentado de acariciar a Alma. Alma, la perra que había mordido a la mano del destino, no se movió. Simplemente inclinó la cabeza y miró a doña Elia, buscando su consentimiento. La mujer sonrió, una sonrisa de paz inmensa. Ella entendió la pregunta de Alma, ¿es seguro? Ahora tienes un trabajo, Alma, susurró doña Elia, la voz firme y llena de amor. Proteger el corazón de este lugar. Alma bajó la mirada, regresando al presente. El niño humano la acarició. El olor era inocente, el toque, suave. La leyenda del callejón sin nombre había terminado. La crueldad de la piedra había sido eclipsada por la bondad del silencio y el triunfo de una manada elegida. El corazón de ese lugar estaba, finalmente, a salvo.